que es ciertamente una fuente de consuelo. No pelearnos con nuestra debilidad, reconociéndola, como eso sí la reconocía antes, sino gloriarnos, es decir, vernos totalmente inútiles y no sufrir por eso, sino disfrutar de esa condición, porque es exactamente cuando el poder de Cristo reposa en nosotros. Y es precioso, es una consolación, es una consolación. Juan, qué pena que te interrumpa. Digamos, ahí en eso que estás diciendo, ¿tú podrías decirme un ejemplo de tu vida cotidiana, uno sencillo, en lo cual te glorías de tu debilidad? Por favor. Es continuo, es continuo. Es Pero algo puedes decir algo, que... es que todavía quisiera que por favor me dijeras, por ejemplo, bueno, no sé, o sea, que fuera un ejemplo como práctico para poderlo decantar mejor en mi vida. No sé, hablemos de algún área y uno eh, cómo podría gloriarse en esa debilidad. Un ejemplo. A ver, antes, ya te digo, o sea, nosotros y yo conocía ese versículo y me gustaba mucho que, en fin, que el Padre precise ese reconocimiento nuestro de debilidad, pero al mismo tiempo también me servía como enfado, es decir, oh, ¿por qué tengo que aguantar? ¿Porque este es tu plan? Que yo tenga que soportar. Mi hombre viejo, pues tú puedes vestirme como me has vestido de Cristo y ser Él quien gobierne mi vida y así entonces produciría todos los frutos suyos y esto es lo que procuro y por qué no y por qué sí. Entonces yo reconocía ciertamente esa debilidad, pero gloriarme, es decir, cuando se me hizo esa pequeña luz en medio de mis angustias y tribulaciones diarias que no tienen otra, la buena batalla, es como decía Pablo, la buena batalla. No lo tenía como jactancia. Como dice nuestro Dios, hay una jactancia mía y es jactarte en tu debilidad. Entonces dije, jactarme en mi debilidad, o sea, no verlo como un punto de pese, malo, horrible, en que esté castigándome siempre, porque voy a tener que aguantar con este hombre viejo hasta que me transformes. Entonces, ciertamente comencé a gloriarme, a jactarme en mi debilidad, es decir, oh, qué bueno, es cierto. Tú dices un ejemplo. Pues mira, ahora que estaba esperando la reunión, pero es que es continuo, es algo que no lo dejo ya. Y por eso cuando Sara me preguntó qué es lo último que has aprendido, me vino al pensamiento rápidamente el jactarme y gloriarme en mi debilidad. Y un ejemplo, yo que sé, el más a mano que tengo, pues esperando la reunión, viendo de qué íbamos a tratar el tema del Bema en Mateo. Intentas poner tus pensamientos en orden, intentas decir, Padre, qué bueno que voy a poner mis pensamientos, me puse a leer Mateo, el Espíritu me dio ciertamente pues mucha luz cuando leía, pero mis pensamientos antes, cuando esto sucedía, recordaba el hombre, nosotros no somos los responsables por eh,
por ordenar los pensamientos, sino que tiene que ser este mismo espíritu que tenemos dentro. Pero antes, o sea, yo pues me quedaba apesadumbrado porque no podía, veía que ciertamente aunque quisiese no podía. Ahora no. Ahora digo, fíjate, padre, no consigo ni poner un solo pensamiento en orden y además me gozo y me regocijo con eso. Soy el más débil de los hombres, soy el más necio, soy el más tonto. Y es genial porque no me preocupa nada. Como antes, que era una batalla. En este momento lo acepto con esa pequeña luz que me dio el Padre de gloriarme y jactarme en mi debilidad. Como dice Pablo, mucho más me gozo ahora en mi debilidad. Y mi debilidad surge desde que me levanto, o sea, desde que despierto, que bueno, curiosamente siempre cojo un café y me voy al cuarto de baño y allí fumo mi cigarro que me encanta para descansar y comienzo a quejarme con el padre. Por eso sí, siempre practicando la presencia. Pero lo que antes era como un peso, ahora hago lo que él me dice en su palabra. No, jáctate en eso, es decir, gloríate en eso. Y he pasado tal vez a no pelearme conmigo mismo. ¿Entiendes? Tal vez a no pelearme, porque ya te digo, o sea, no me deja, es algo continuo, el día entero, continúo viendo la debilidad. Pero qué bonito, porque es cierto que reposa el poder de nuestro Cristo. ¿En cómo lo veo que reposa? Pues que me río más con Dios. O sea, que no me peleo tanto con Él, sino que me río más, diciendo, qué bonitas son tus salidas, qué bonitas son qué hermosas son tus palabras, como decía. Fíjate, estaba preparando lo que iríamos a hablar hoy de las bienaventuranzas, y es que me encanta que el primero sea el pobre de espíritu. Y para confirmarlo fui a ver las traducciones inglesas. Y todas las traducciones inglesas que yo tengo conmigo, algunas, todas tienen lo mismo, pobres de espíritu, pobres de espíritu. Y curiosamente, creo que fue ayer cuando estaba pensando en esto, porque me bendice muchísimo, encaja con todo lo que el Padre nos está mostrando, qué distinto es de lo que nos dice el mundo, o sea, una persona inteligente, una persona capaz, una persona que entiende. Por eso es genial cómo nuestro Padre nos enseña las cosas y cómo caen en su sitio cuando nos da esa pequeña luz. Es decir, cuando pasa a ser no letra muerta, sino palabra viva. Fíjate que aún en la iglesia de los Hechos, con aquellos dones maravillosos de aquel tiempo, pues mismo así, entre el capítulo 12 de Corintios, que es cuando lo explica, y el 14 está el 13, en que él dice, yo os muestro un camino más excelente. Es decir, que todos estos dones, todas estas cosas, toda esta iluminación, hoy me estaba también, y también esperando a la reunión, leyendo Mateos. Pero antes de que se me olvide, ayer, porque también me estoy regocijando en esto del pobre de espíritu, o sea, de no procurar ser inteligentes, no procurar ser, no, porque ese es el pobre de espíritu, el que no tiene nada. Bueno, es muy hermoso. Pero me recordó el espíritu unos versículos de Proverbios que nunca los entendía.
nunca los entendía. Y es uno de los proverbios más antiguos que hay. Perdón, más antiguos no, más de los últimos que hay, el de los proverbios últimos. Y lo volví a leer, déjame que te los lea, porque nunca los había entendido. Y sin embargo el Espíritu me lo recordó en este contexto del gloriarme de mi debilidad, de los pobres de espíritu, de los que no hacen caso de la inteligencia humana ni de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque ciertamente el poder suyo reposa en esa debilidad. Y Dios lo sabe y lo requiere. Y tú dices ejemplos, te puedo poner muchos ejemplos, pero es que es continuo, o sea, no es algo que... No, es decir, lo veo igual que antes, mi debilidad, pero igual que antes me servía para pelearme conmigo mismo y con Dios, pues en este momento no, me río más. Me río, literalmente, tengo más alegría con él. Y entonces me hace ver, y esto es lo que yo te digo, que ni un niño se pierde en este camino. Es decir, los niños no se pierden. Los que ciertamente no tienen esa inteligencia que quieren los hombres y el entendimiento y la sabiduría, y soy muy sabio y estoy encontrando cosas en... No, no, somos literalmente niños en el buen sentido de la palabra, en el que es todo el amor de nuestro Padre que reposa sobre nosotros, y eso es un gran consuelo, el consuelo que buscamos. Pero bueno, estaba diciendo que como el Espíritu me recordó unos versículos que nunca había entendido y que son del libro de Proverbios. Curiosamente antes, como nos decían, Proverbios tiene 31 capítulos, tenemos que leer cada día uno y demás. Bueno, eso ya no tiene, gracias a Dios, fuerza en mí, sino que toda la palabra es útil. Y claro que Proverbios también, pero no con esa ley, no con ese mandamiento. Pero en el capítulo 30, el penúltimo de Proverbios, y yo esto decía, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere? Dice que son las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Y siempre, esto es muy hermoso. Siempre tenemos que escudriñar la palabra y procurar a Cristo. Es decir, en todo, en absolutamente todo, no solo en los personajes que fueron tipo y sombra de él, como José, como Abraham entregando a su hijo, como Moisés llevando al pueblo de Israel. Todo esto son tipos y sombras de nuestro Señor Jesucristo, y donde Él también nos muestra sus debilidades, y igual que nosotros, como dice en Hebreos, ¿no? O sea, eh, Jeremías tenía las mismas deseos que nosotros y las mismas concupiscencias, y sin embargo, cuando se lo dijo Dios, oró para que no lloviese en 3 años y no llovió en la tierra. Es decir, que Dios no se ocupa con tu debilidad para producir su palabra, y al mismo tiempo te dice que te gloríes en esa debilidad, que es muy hermoso. Es muy hermoso. Hay ahí un filón de consuelo, que es lo que más procuro también para los miembros del cuerpo, ¿no? Porque sé que todos pasáis por mis tribulaciones, y yo digo, Padre, es demasiado pesado, es insoportable muchas veces. Hoy he recibido una comunicación vía audio por Charo, y es igual, es decir, ella pasando por angustias, y por eso le bendijo tantísimo esa reunión que hicimos, en las que hablamos efectivamente del gloriarnos en nuestra debilidad. De manera que es solo pedir a Dios sabiduría y cómo se hace esto y cómo no. Y seguro que nuestro Dios tiene que enseñarnos con la misma voz,
Pero os digo que es muy hermoso y muy sencillo. Ya os digo, o sea, no es que yo no lo conociese antes, pero viendo y reconociendo mi debilidad, viendo que no podía yo ni puedo esperar nada de mí mismo para salir de las situaciones, para resolver la vida de mis hijos, de mi familia, en fin, todo lo que nos dice el mundo que debemos ser capaces de hacer. Eso es muy hermoso, pero al mismo tiempo gloriarme nunca me había gloriado. Es decir, lo tenía como otro peso más, otro. Y ahora no, ahora he entendido que es donde debo gloriarme, jactarme. Pues le digo a Dios, yo no puedo. Yo es que literalmente no puedo, tú sabes, tú, mira, me conoces, además estoy desnudo en tu presencia y mira, fíjate, solo debilidad, no hay más. Ni consigo poner mis pensamientos en orden, yo no consigo resolver los asuntos de mi familia y, y entonces, yo no sé cómo, es cierto, me hace ver cómo mi familia está cuidada, cómo mis hijos son cuidados, cómo mis nietos, cómo todo se vuelve una bendición, como hemos estado en Madrid y mi familia en España nos ve maravillosamente bien. Y es ciertamente por haber permitido que este poder de Cristo repose en mí y entregarle absolutamente todo en sus manos. Uf, qué bonito, porque sí que procuraba, sí que en medio de todo esto sí que procuraba consuelo, o sea, no es fácil. Y nuestro Dios nos conoce, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que, como dice Pablo, el que cree que lo sabe todo, o el que cree que sabe algo, es porque no lo sabe como conviene. Y esto también lo tengo muy presente, es decir, que por eso no se deben hacer rascuños en la palabra, hacer cuando leemos, no, la palabra debe estar limpia, porque si te ha enseñado algo en sus escrituras, eso se renueva, es decir, te puede enseñar muchísimo más de lo que te ha enseñado anteriormente. Si tú haces rascuños en las escrituras, no te digo que no tengas un cuaderno y que vayas apuntando tus cosas como está haciendo Sandra, y es maravilloso. Yo cuando escucho a Sandra digo, caramba, qué resumen más precioso de la voz del espíritu que escuchamos todos, porque encaja perfectamente y es hermoso. Pero en la palabra sí que lo escribí en un documento de los que traduzco, en que no recuerdo ahora si Bullinger, si Charles Wells o Stuart Allen, eh, decía que no se deberían hacer rascuños, porque cuando vamos a leer en la palabra vamos a tomar más cuenta de aquella enseñanza que nos dio nuestro Padre y no permitimos que el Espíritu nos enseñe cosas nuevas y frescas. ¿Entendéis? De ahí que sea importante ir a las Escrituras practicando la presencia del Padre y leyendo. Y entonces Él puede perfectamente, con lo que nos ha dicho anteriormente, mostrarnos cosas más profundas. En este contexto es lo que os digo de haber visto un poquito más de luz en esto de gloriarme. Pero bueno, y hoy preparando, en fin, lo que iría a hablar acerca del Evangelio de Mateos cuando dice eso mismo, lo primero que nuestro Señor Jesucristo les dice acerca del reino, por tanto acerca del milenio, es bienaventurados los pobres de espíritu. Y como digo, fui a ver las traducciones inglesas y son todas iguales. El pobre de espíritu, que se ha desvestido de su propia inteligencia. Esto tiene mucho que ver con la debilidad, esto tiene mucho que ver, es contrario al mundo, que nos dice todo lo contrario.
Pero entonces ahora, y esto es lo que también me recordaba el Espíritu ayer pensando en esto de los pobres de espíritu, entendí mejor lo que está en Proverbios y me lo volvió a recordar el Padre, que no lo entendía. Me gustaba leerlo, pero no lo entendía. Y dice en el versículo 2 del capítulo 30 de Proverbios, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Más torpe, más duro de cabeza, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y es cierto, tampoco nosotros conocemos la ciencia del santo. La ciencia del santo es Él a dárnosla a nosotros cuando le apetece y quiere y nos ilumina un poquito el entendimiento. Pero aquí Él dice que es más rudo que ninguno. Está vacío. Está vacío, que es lo que requiere nuestro Padre para que repose el poder de Cristo dentro de nosotros. Y decir que nosotros conocemos al santo y la ciencia del santo sería absurdo, todo lo contrario. Un poquito de luz que nos da a nosotros nos hace ver su grandeza, lo sumamente sublime que es. Esto ya me lo había explicado anteriormente, pero hoy me ha vuelto a venir al corazón cuando estaba esperando en la reunión, al corazón cuando estoy vacío. Es igual que los niños de pecho. Reconocen a su madre, la reconocen a la legua. Entienden a su madre ni por sombras. No saben nada de la madre, de cómo funciona su cabeza, de cómo actúa. Sin embargo, reconoce a su madre a la legua. Tengo un nieto tiene en este momento 8 meses. Es una delicia, es una delicia. Y está con nosotros muy contento y satisfecho, pero de vez en cuando se acuerda que no tiene a su madre. Y pide a su madre Catarina, que es Amai Catarina. ¿Dónde está Amai Catarina? Piensa, y o pai João. Es decir, ¿qué conoce él de su madre? No conoce nada. Pues somos iguales nosotros. Somos igual de rudos. Y, y pensar que sabemos algo, no sabemos nada como conviene. De ahí que su palabra sea nueva todos los días para quien se acerque vacío. Y nuestro Dios dice, haces muy bien en gloriarte en tu debilidad. Es increíble porque además, o sea, no solo reconocerla, sino ver que esa es la forma adecuada de no enaltecernos. Es cierto, yo también hoy viendo en Mateos, qué fácil es enaltecernos, qué fácil es decir, uy, estamos aprendiendo cosas geniales, estamos aprendiendo cosas nuevas. Es genial, es cierto, pero es el poder de Él reposando en nosotros. Ciertamente le estamos dando lugar al sustituto y esto es lo que está haciendo todo tan maravilloso y sus palabras ir encajando en nuestro entendimiento, pero no es más que una pequeña luz. Y Él requiere que nos vaciemos completamente de todo lo que es el hombre viejo en el sentido de que Él pueda engrandecer su obra en nosotros. ¿Cómo iría Pablo a soportar aquella vida tan llena de tribulaciones y tan llena ¿Cómo podía hacerlo si no tuviese este consuelo con Él? Y que ciertamente nos dice que Él mucho más ahora se gloriaba en su debilidad y esa vio que era la forma de que el poder de Cristo reposase sobre Él. Bueno, pues Dios no cambia, Dios no tiene acepción de personas. Dios está esperando que ciertamente nos desvistamos de la manera que Él nos dice. Esto es muy hermoso, esto es precioso.
Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. No tengo ni entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y está aquí escrito. Y ahora qué bueno, cómo encaja con los pobres de espíritu. Y dice, bienaventurados estos, que así se desvisten de toda capacidad humana, de todo intelecto, de toda inteligencia de los hombres. Qué inteligente es. Qué inteligente es esta persona, fijaros. Tienes que ser inteligente. Tienes que... Dios pisotea todo lo que es capacidad del hombre caído. Y esto es lo que le enseña a cada uno que se acerca a sus escrituras. Y Él lo hace por amor. Él lo hace para que ciertamente repose su espíritu contigo y te muestre todas las cosas. Y esa es la única manera de soportar en este mundo las bajas temperaturas que hay ahí fuera, como me decía Charo hoy en el audio, decía, es increíble la oscuridad que hay y cómo va llegando todo a su colmo y cómo deseamos que Él cumpla su palabra. Es increíble. Bueno, podríamos seguir con Proverbios 30, porque me encantó leerlo todo. Y como dice además, después que toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. Qué hermoso, después de decir, quitarse todo lo humano suyo, todo su intelecto, decir que es el más rudo que nadie, el más vacío. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, no te inventes historias, no necesitas, es justo aquello que te da tu Padre, y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, le dice él a Dios, el rudo, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Esto lo he conseguido yo por mí mismo. Ha sido mi persistencia. ¿Alguien está llamando? Era el espíritu de Álvaro Velázquez. ¿Qué, qué tal? Es genial. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que estaba queriendo, que tiene que ver con todo lo que acabamos de compartir. Y sí, sobre todo, pues me gustaría que hicieseis todas las preguntas. Tú estabas haciendo esa cuestión de cómo un ejemplo práctico. Es cierto que es diario y en todo tiempo que me glorío en mi debilidad. Vamos un poco a Mateo, y yo creo que te lo podrá contestar el Espíritu y ver exactamente lo que quiero decir o lo que quiere decir Él. Eso es lo que procuramos y pensar. Estamos todos igualmente vacíos en la presencia de nuestro Padre. Pero es hermosísimo. ¿Alguien quiere hablar? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Artículo en 2 Corintios 11, que dice, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y esto ha sido, bueno, un tema que también lo habíamos hablado hace unos meses, además con Charo y pues contigo también, un día que no sé, bueno, estábamos como con muchas cosas y, y realmente para mí, o sea, en ese sentido, Amparito, por ejemplo, de cómo se gloria uno en la debilidad,
también es escuchar ese silencio, en silencio a nuestro Padre, cuando estamos como en todas esas situaciones. Y es que él, o sea, cuando yo estoy en situaciones difíciles, porque pues mucha gente también me dice, ay, pero sus hijos están por allá lejos, pero sus papás, bueno, todo, que la familia, que todo eso. Yo no sé, creo que Juan se quedó como en congelado. Ah, sí. Pero para mí realmente yo igual también, o sea, todo lo he dejado de una manera tan sencilla en las manos de mi padre, que yo simplemente cuando pasan muchas situaciones, porque pasan, a mi hijo lo robaron la semana pasada, a mi hija la robaron hace 2 semanas, eso fue con revólver, bueno, mejor dicho, todo lo que pasa, a nosotros obviamente, a mí acá, o una cosa o la otra, pero simplemente yo digo, no, padre, o sea, pasan todas esas cosas, estamos en el mundo, seguiré pasando por muchas otras cosas, pero pues tú siempre estás ahí, si tú no te mueves, pues yo tampoco me quiero mover. O sea, por ejemplo, una cosa de esas siempre vienen como a mi mente, y lo otro es que trato de sentir cuando estoy en esas situaciones la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sentir que estoy allá sentada en los lugares celestiales, que yo, obviamente, cada persona me imagino que manifiesta diferente, pero yo, por ejemplo, trato de sentir como que me pasan la mano, o sea, la dulzura del Señor Jesucristo. Yo siempre lo veo de esa forma y pues obviamente me glorío en esa debilidad prácticamente. Sí, Porque Sandrita, ahí, por ejemplo, lo que pues yo quería que Juan, sí, bueno, es cómo te gloriarías ahí. Por ejemplo, lo que acabas de decir, hay situaciones difíciles, pero entonces, ¿cómo uno se gloria ahí? Porque lo que tú acabas de decir, claro, uno le ha dejado al Padre que pues sí hemos aprendido a soltar, a entregar, pero la parte de gloriarse es lo que yo quería pues, o quiero que ahondemos un poco más, porque fíjate que son cosas diferentes. Uno sí ha entregado, pues ya hemos mejorado, pues yo ya he mejorado en entregar, en poner la confianza, en estar quieta, en sentir la dulzura, perfecto. Pero la parte de gloriarse, de jactarse, era lo que yo le estaba, por ejemplo, tú acabas de poner una situación, claro, que pasan acá en Bogotá, me imagino que lo robaron, que entonces, ¿cómo te glorías? Es la pregunta. ¿Sí me entiendes? Es ahí donde yo pues quería que Juan me dijera, ¿cómo hace uno para pues me imagino yo que sería diciendo, padre, yo no puedo hacer nada, Hola. ¿sí? Pero ya, ya, Juan, sí te nos perdiste. Sí, se cortó. Entonces, He tenido que cambiar de computador. A ver, ¿me escucháis bien? sí, sí. sí. Pero yo voy a utilizar estos earphones porque en este computador yo escucho muy bajo. Ah, ¿Sí? Y creo que además me podréis escuchar mejor, yo creo. y ¿qué Amparito? No, pues tocaría poner a Juan en contexto para lo que estamos diciendo. Muy O sea, bien. dar, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que pues colocaste el ejemplo de las situaciones por las cuales pasan tus hijos, que los robaron. Bueno, que tú tienes situaciones allá en Italia, perfecto. Que has entregado, que sientes la dulzura del Padre, uno entiende, bueno, Padre, yo estoy bien, mis hijos están bien. Pero entonces yo le decía que básicamente en una situación como esa, ¿cómo uno se gloria? Pues que digo yo, es pues, bueno, ahí es donde no, sí, sé que uno dice, no, yo no puedo hacer nada, se lo dejo a Dios, pero ¿cómo es gloriarse? Era eso lo que estábamos ahí comentando. Pues no sé si quieras poner más en contexto a Juan. No, no, está bien, está bien. Y Hola, sí,
Hola Álvaro, Álvaro. decir algo, cuéntanos. Sí, 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 qué pena, Juan. Es que para complementar lo que decía Amparito y lo que decía Sandra, yo también estoy en línea con lo que decía Amparito. O sea, yo quisiera entender un poco más ese punto ahí. Y estaba pensando en lo siguiente, lo quiero explicar de la siguiente manera. Yo voy caminando y veo una canasta con manzanas. Y a mí me gusta la manzana. Mi debilidad es la manzana. Entonces, yo estiro la mano y me como una manzana porque soy débil ante las manzanas, por así decirlo. Llámese la manzana, no sé, el mal genio, el estrés del día, durante el día, bueno, cualquier cosa que nosotros vivamos diariamente. Entonces, ¿cómo? Porque yo ahí tengo una duda, sería, ¿yo debo negarme ante la manzana? Es decir, no tomo la manzana o tomo la manzana porque soy débil, pero entendería que gloriarse es, a pesar de la debilidad, a pesar de la caída, disfrutarlo, porque entendería que gloriarse es como, no puedo cambiar la situación, no puedo hacer nada, soy tan chico que yo no puedo cambiar al mundo, entonces disfruto lo que se esté pasando, algo así. Ese es mi punto ahí que también no entiendo. Gracias. Lo que pasa es Sí, que siempre, yo siempre lo visualizo es de que a pesar de todas las situaciones que estoy pasando, estoy sentada allí en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, eso de alguna manera es también gloriarme de mi debilidad. Y también en muchas ocasiones cuando de pronto estoy haciendo un audio o escribiendo de pronto las cosas que he venido estudiando, que he escuchado, que bueno, todo, y le digo, bueno, padre, me estoy como saliendo de mi parte humana, sobresaliendo y me estoy pasando pues de los parámetros y pues me quiero volverla más, porque eso me lo pregunto yo misma, o sea, misma me lo hablo con Dios, porque no quiero ser eso, le digo, no quiero ser, simplemente quiero ser mansa y humilde ante tus cosas, ante tu palabra, no quiero o sea, son esas cosas que a veces obviamente siempre nos estamos como preguntando, diciendo. Y lo que yo te decía era que generalmente siempre, y eso fue desde un tiempo para acá, no ha sido siempre, fue desde un tiempo para acá, donde yo siento literalmente la dulzura de nuestro Señor Jesucristo cuando estoy en una situación así. O sea, es una cosa increíble. Desde que entendí que en Cristo puedo haber las dos cosas, tribulación, angustia y dolor, y al tiempo dulzura como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Y eso para mí fue algo maravilloso porque ahí siento que me glorío pues en esa misma debilidad. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, porque estoy sentada en los lugares celestiales, porque estoy viendo más allá, porque veo esa luz allá. O sea, eso a mí verdaderamente me fortalece muchísimo en ese momento de debilidad, pero con el Padre. Porque finalmente para mí en este momento las cosas que están pasando en el mundo, muchas seguirán pasando, nunca van a parar hasta que se cumpla pues prácticamente el tiempo. Y yo debo seguir obviamente creciendo en nuestro Padre, creciendo en eso sin dejar de lado, porque todos los días vamos a pasar por el valle, que eso fue otra de las cosas que me iluminó muchísimo, el valle de lágrimas y por este valle que estamos pasando, pero yo siempre digo, bueno, estoy pasando por este valle porque todos los días igual tenemos una, así sea pequeña situación que nos pase, pero digo, bueno, estoy pasando por este valle, pero allá estoy viendo el pastico verde para comérmelo. O sea, es una cosa que ya se convirtió en algo muy normal y para mí, yo siempre le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de entender. Porque, como decimos, antes era solo angustia y nos concentramos en la angustia y nos dejamos llevar por la angustia y realmente ahí es donde yo entendía que no, así yo no hable, así no esté hablando, no tenga palabras en mi boca, pero esa angustia está aquí en mi cabeza
está en todo mi cuerpo, está en todo, todo absolutamente, está absorbiendo todo, que ni siquiera puedo escuchar en mi silencio a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu, absolutamente nada. Entonces, siempre que empieza a llegar esa angustia, porque no puedo negar que no llega a veces así como intensa, pero entonces de alguna manera vuelvo y recuerdo, así sea en el pajarito, en la mariposa, en la hoja, o sea, es algo que ya yo creo que nosotros poco a poco vamos a ir viendo esas cosas con mucha más facilidad. Y lo otro es que no debemos tampoco temer de eso, porque a veces nosotros estamos metidos en este mundo y como antes nos enseñaban que como que si hacíamos más de lo debido, pues entonces era porque estábamos vanagloriándonos prácticamente o por cosas así, pero realmente no, porque es que nuestro Padre también está ahí, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese espíritu que nos está fortaleciendo, que estamos en este mundo pasando, pero igual estamos allí sentados en los lugares celestiales. Estamos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Entonces, automáticamente ahí es donde llegamos a tener ese reposo que era el que nos decía el Señor Jesucristo que teníamos que tener. Ese era el reposo realmente que nuestro Señor Jesucristo nos pedía o nos explicaba en los evangelios. Entonces, no sé qué otra cosa decir. Sí, es muy hermoso, es genial, y son cuestiones pertinentes porque nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, aunque él nos repite siempre las mismas cosas. Y vuelvo a decir, o sea, todas estas cuestiones tienen que estar en las Escrituras y mostrarlas exactamente. Esto que dice Álvaro de la manzana es mi debilidad. Tengo yo que gloriarme y coger la manzana y comer la manzana. Hay cosas en nuestra vida, cuando le damos lugar a Cristo, que vemos que de una manera subconsciente desaparecen de nosotros. Y ciertamente aparecen cualidades que no eran nuestras. Por poner un ejemplo, yo era muy inquieto, es decir, no tenía paciencia para las cosas, para la gente, y aparece, en este momento aparece, veo que no es mío, veo que es hermoso, que proviene de Cristo y es lo que encaja en sus escrituras. Pero fíjate, y lo íbamos a leer hoy, primero, esto es lo que se va a llevar en el reino. En el reino se va a cumplir efectivamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo y Dios quiere de justicia. Y por eso yo creo que está en la bienaventuranza primera, vacíate. Es decir, no pienses esto con ninguna de las virtudes humanas. No tiene nada que ver. Es precisamente el hombre espiritual que yo te he puesto dentro. Y ciertamente, entonces, después nos va diciendo que oísteis que fue dicho, no matarás, y el que mate será llevado a la muerte. Esto es la ley de Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y el que le diga necio a su hermano puede ser entregado al alguacil. Y el que es una
pertinencia continua, es una consistencia que vas criando ese odio hacia tu hermano y eso no se va a permitir. Asimismo, en el reino todo esto va a ser reprimido, nadie lo va a poder ultrapasar. Y de hecho, los que lo comprendan dicen que genial. En vez de presentar tu ofrenda al altar y tener cualquier disputa con tu hermano, ponte de acuerdo con tu adversario. En este caso es con tu hermano. Entonces, perfectamente, o sea, limpia. O permite que este espíritu que yo te pongo, este corazón nuevo que te he dado, como le va a dar a los que vivan en el milenio, que no tengan su regeneración, pues que te limpie. Y lo pueden hacer de manera amorosa y ver efectivamente lo justo, santo y bueno que es nuestro Dios. De manera que cuando habla del adulterio es exactamente igual. Yo no tengo ganas de en este momento tener ningún asunto de ese tipo, pero él dice no. El que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo digo, padre, esto me hace ver esta gran debilidad que tienen todos los hombres. Es decir, que él te llega y te enseña exactamente cuál es tu manzana y cuál es la manzana de todos los hombres y cuál es la debilidad. ¿Qué sucede cuando esto ocurre en mi vida, que es continuo? Pues en vez de pelearme, veo lo que Dios me ha dicho y se vuelve suave, se vuelve una leve tribulación momentánea que no solo me mete en los problemas. Si yo cayese en ese pecado, ¿no? Porque haces polvo la vida tuya, la vida de tu familia. Eso me ha librado ya Dios hace mucho tiempo. Pero el mirar a una mujer y codiciarla, ¿quién puede decir que está libre de pecado? Nadie. Nadie. Pero puede ser como los religiosos, me voy a poner debajo de la ley, voy a hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo, no. Y pegarte contigo mismo y darle a Dios la alabanza, diciendo, ¿cómo me conoces, Padre? ¿Cómo conoces hasta lo último en mí y no te lo puedo ocultar? Y entonces me río. Entonces me río con Dios en vez de pelearme. Y ciertamente ya no me molesta el que mire a una mujer para codiciarla, sino que eso se evapora. Es curioso, porque el poder de Cristo realmente reposa sobre mí. Y sale la alabanza a nuestro Dios, viendo que Él nos conoce hasta el fondo. Y fijaros, esto lo está dando a ver cómo se va a regir el milenio. Esto es muy hermoso. Y efectivamente, él dice, así que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo y échalo fuera, porque mejor es que estés en el reino con tuerto, sin un ojo, que todo tu cuerpo sea hecho en el infierno. Es decir, igual que el proceso que ibas llevando con tu hermano, odiándolo y peleándote y teniendo disputas con él y llegar mismo a hacer lo que hizo Caín con su hermano Abel, pues exactamente, aquí te dice lo mismo, es decir, no, deja todas esas cosas porque tienes un sustituto dentro de ti que cumple todas esas cosas de una manera natural, que nos entra entonces un deseo enorme de ser gobernados por Él, de vivir su vida. Y Él dice que toda la plenitud de la deidad está en nosotros. De manera que no es coger la manzana o comerla o dejarla de comer.
es no dejar de presentar a Dios esta debilidad, gozándonos en ella, para que Él haga sobresalir el poder suyo reposando en nosotros. Esto es. ¿Qué sucede esto en el contexto que hablábamos, que tal vez sea el más o de los más duros y difíciles en nuestra vida? Cuando vemos a nuestros entes queridos sufrir. Nuestros hijos que no van a la palabra, que se meten en las modas queriendo ser, como dice el mundo, grandes empresarios que tengan muchísimo dinero y poder para poder satisfacer, y pueden ser con esos deseos que el mundo dice que son buenos, para que mi familia esté bien y tengan todos. Cuando dice Dios que la vida del hombre no depende de las cosas materiales. Y si Él lo dice, aunque no lo entiendas, primero lo crees y luego Él te va dando entendimiento. Y es verdad, qué bueno es decir como el rudo: no me des riquezas ni pobrezas. Qué bonito, es que es genial, es que es tan lindo. Pero el gloriarme en mis debilidades cuando veo que mis hijos se meten en problemas, y problemas algunos de ellos muy graves, en que los vemos sufrir. Antes, esa angustia, claro que se la entregaba a mi Padre Celestial, pero no dejaba de sentirme angustiado también. Bueno, pues ahora os puedo decir que cuando me aparece desnudo ante mi Padre, veo mi debilidad, es decir, que yo no lo puedo solucionar, y ahí me glorío. Qué bueno Dios que yo no tenga la capacidad. Por eso dice el Padre, o sea, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por mucho que se angustie por esa situación, resolver algo? Nadie, absolutamente nadie. Pero sí nuestro Dios. De manera que a mí no me compite, y me glorío en esta debilidad que me ha enseñado Dios de que yo no puedo. Sencillamente no puedo, y me glorío en lo débil que soy. Porque esa es la manera en que ciertamente le entrego, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y además Él me dice que todos los cabellos de mi cabeza están contados. ¿Qué quiere decir? Que un hijo mío está muy presente en su presencia. Os voy a contar algo, y es que mi hijo mayor, que tiene 4 hijos, trabaja como un negro en la universidad donde trabaja, quiere siempre ganar más y qué sé yo. Hace como unas 2 semanas atrás nos llamó diciendo que tenía una reunión muy importante y no sabía si lo iban a echar del trabajo, porque las empresas obligan, mismo las universidades, a cumplir con objetivos para sacar más dinero, en fin, para esto. Y él se mata a trabajar, pero a veces no consigue los objetivos, otras veces sí, otras veces no. Entonces le dijeron que se preparase porque tenía el día 10 una reunión, y estaba nerviosísimo, y nos llamó diciendo: no lo sé si me van a echar del trabajo. Y, esto con 4 hijos, teniendo que pagar su casa. Esto es algo que a nosotros nos viene la información. Pues os juro que no me preocupé. No, volví a ver mi debilidad porque me la había mostrado el Padre. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por mí mismo o por lo que me enseña mi Dios? Bueno, lo que es cierto es que tuvo la reunión, y la buena sorpresa es que lo han subido de categoría, en que va a ganar mucho más dinero, y
Esto no sucede todos los días. Y os digo una cosa, el libro de Job está hecho para que es el primer libro de la Biblia, el más antiguo, para que os deis cuenta dónde puede llegar la angustia de una persona, que es como dice la palabra, no hay palabras para manifestarla. De manera que, por supuesto, que estando desnudos con nuestro Dios vamos a reconocer lo que Él nos dice en su palabra, es nuestra absoluta y total debilidad. Lo que sí que Él nos enseña es que yo te conozco, yo sé que tienes ese deseo por la manzana, que la tomes, que no la tomes, que caigas en eso, que no caigas en tu... eso es algo que es humano, eso es algo, pero ciertamente en la presencia de mi Padre, en la presencia de mi Dios, para que Él nos limpie, para que Él haga sobresalir. Es decir, lo que sí que debe ser una oración nuestra es que vayamos reconociendo lo que viene de Él y lo que proviene de nuestro viejo hombre. Y como dice Sandra, las dos cosas habitan en nosotros y es genial que así sea. Y en este valle de sombra, pues para gran consolación nuestra, ya te digo, yo lo entiendo un poco más y me está sirviendo de una consolación maravillosa y eso es lo que quiero que sea también para la iglesia, ¿no? Pero si no la entendemos, pues igual, es decir, esperamos que el Espíritu nos dé más entendimiento y sí, es decir, es muy fácil reconocer que nosotros, por mucho que nos angustiemos, no podemos hacer nada por ese problema. Pero gloriarnos en esa debilidad que tenemos, eso ha sido algo nuevo para mí. Gloriarme, jactarme, además jactarme. Es algo maravilloso y Dios no se equivoca. Y si Dios me lo dice, es precioso porque veo los resultados y el resultado es la consolación. El resultado ha sido reposo. Ha terminado ya toda mi angustia, ni mucho menos. Siempre aparece, como apareció este asunto de mi hijo, que gracias a Dios no solo se resolvió, sino que hubo bendición por encima. Ha desaparecido toda mi tentación en esto, en aquello. No. Pero se ha hecho todo, sí, lo que él dice, Pablo, una leve tribulación momentánea. Y yo quería, esto está escrito, así que ciertamente por el valle de lágrimas que pasemos, como decía Sandra, también tenemos este Cristo que se supera, al cual le damos la preeminencia, en donde ciertamente habita toda esa vida, sin concupiscencias, de espiritual, maravillosa, con sus frutos, el amor, el gozo, la paz, que poco tiene a ver con todo lo que nos enseña el mundo de su amor, su gozo, su paz, es totalmente distinto, es lo opuesto, es de lo que Él nos está desvistiendo cada vez que permitimos que su obra se perfeccione en nosotros. Y esto es un andar. Esto es un día a día, de tal manera que deseamos, ciertamente, como me decía Charo, escuchó la reunión última y el amor que tenemos a su venida. La segunda cualidad en las bienaventuranzas es el que llora, que ahí la traducción inglesa es el que hace luto, el que está de luto. El que está de luto es el que está muerto en sí mismo, pero el que llora, y también me gusta la traducción, es decir, es bueno ver versiones y cómo se traduce una y en otra, y todas te pueden dar un poquito más de luz, ¿no? Pero ¿quiénes son los que lloran, sino los que están deseando que el propósito de Dios se cumpla? Porque sabemos que es maravilloso, porque sabemos que toda esta falta de entendimiento que tenemos
pues se va a volver en luz, se va a volver todo como Él nos lo va explicando, a la capacidad que tenemos, que es una capacidad muy limitada. Pero en esa capacidad dice Él que habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, es decir, a lo que podéis absorber y entender, vosotros estáis completos en Él. Por eso le dice a los colosenses que no se deje llevar por las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, que no ponga ni a ángeles ni a ningún intermediario que no sea Él, que tú lo tienes dentro, que tú tienes la plenitud de la deidad, por tanto Él es más que poderoso y fiel para mostrarte todo lo que te hace falta, todo lo que nos hace falta, y somos muy carenciados, ¿entiendes? Nosotros en nuestra debilidad lo vemos, carenciados en todo, y por eso dice Pablo, estoy deseando ser revestido, estoy deseando ser revestido, es un deseo que nos entra a Dios, igual que me comentó, gran deseo tengo de que se dé nuestra manifestación en gloria, y yo también. Es claro que sí, este es un deseo enorme que nos pone este espíritu que tenemos. Bueno, no sé si os he contestado, podemos seguir hablando y a ver qué palabras nos pone el espíritu para que podamos consolarnos los unos a los otros. Bueno, en el caso personal, claro, ya me va quedando más claro, porque pues es muy importante, entonces sí, ya voy entendiendo mucho mejor. Tal vez lo que tú decías que sí, era como poner más atención en el gloriarse. Entonces sí, mejor, Juan. Sí, qué bueno. Álvaro, no sé si tienes algo en tu corazón. Me gustaría que compartieras algo también a este respecto. Álvaro. Hola, hola, ¿me escuchan? No, sí, ya entendí un poco más. Creo que fue bien ilustrada la manzana. Y pues les cuento que últimamente he estado leyendo, sigo leyendo el libro de Watchman Nee y me da por pensar o creería que a medida que voy leyendo, voy viviendo lo que voy leyendo, como si fuera mirando la teoría y la práctica simultánea. Voy leyendo la parte donde Watchman Nee dice de que se siente el gozo y que de pronto el espíritu le quita a uno el gozo y luego vuelve y lo pone y luego vuelve y lo quita y que nos está mostrando ese brochazo del Cristo, del gozarnos, para que nosotros sigamos yendo adelante. Y digamos que en este momento estoy pasando por unas 2-3 semanas de tribulación bastante dura y creo que todo lo que se ha comentado en la clase, en los audios que yo he escuchado, porque no he podido estar bien por Skype, pero los he visto después, me han caído bien, me han caído como anillo al dedo, porque todavía sigo en el Valle de Lágrimas, en el Valle de Azor. Pero bueno, ahí vamos con el Cristo, con el Espíritu ahí, sabiendo que el Padre está ahí, que nosotros no podemos hacer nada, o lo que has hablado hoy me ha caído bien. Hablando con tu ejemplo de tu hijo, yo mañana tengo la reunión con mis jefes, vamos a ver qué pasa. Entonces, creo que la charla de hoy ha sido bastante edificante para mí. Les quería contar que para mí es un tema de Dios. Es una anécdota que me pasó hoy, o sea, esta semana ha sido dura para mí. Mañana tengo una reunión de verdad seria con mis jefes y hoy me llamó una persona. Les voy a contar la anécdota porque para mí es Dios ahí. Para mí es Dios ahí. Me llaman al celular vía WhatsApp de un número de Estados Unidos y yo contesté
y la persona que me habla me dice, hola, Mr. Álvaro, ¿cómo está? Yo lo recuerdo mucho y le agradezco mucho todo lo que usted me ha enseñado. Cuando él habla, yo reconozco la voz que fue una persona con la que compartí hace unos 8 años, tal vez, en una de las plantas, en los viajes que yo hago, uno comparte con la gente y yo siempre he tratado de enseñar, de que la gente se quede con algo. Ese muchacho se puso a hablarme como unos 10 minutos y yo me tuve que sentar y casi me pongo a llorar de lo que él me decía, en agradecerme, en quizá él sabe más quién soy yo que yo mismo. Y yo lo sentía como Dios me estaba preparando, Dios me está diciendo quién soy yo para mañana. De que nosotros no debemos olvidar ni dejarnos abrumar por el mundo, y nosotros somos lo que Dios dice, no lo que el mundo dice que somos. Entonces, la verdad que hoy ha sido un día de emociones con la llamada de ese muchacho y con esta reunión que estamos teniendo acá. Entonces, eso les quería contar un poquito de lo que estoy viviendo en ese valle, pero tranquilo, la verdad que muy tranquilo a pesar de todo lo que estamos viviendo o yo estoy viviendo. Y la verdad que a Amparito, a Juan, a Sandra, a todos yo les agradezco mucho, porque la verdad que cuando llegué acá, gracias a la profe allá en Cibaté, y luego Amparito me llamó y bueno, nos conectamos acá, que ya hace más de un año, un poco más de un año, ha sido tremendo, ¿no? Porque el crecimiento, ese desarrollo, por así decirlo, que se ha vivido y se ha tenido, en un año se ha hecho lo que en 15 años no se ha hecho. Entonces, la verdad que muy, muy agradecido primeramente a Dios y a ustedes. Muchas gracias. Sí, qué bueno, es genial, es eso, es verdad que sí, otra de las cosas, yo creo que es eso mismo, el espíritu, ¿no? Igual que, igual que hay que aceptar todo lo que yo hice en 40 años de creyente, en el Bema se va a quemar. Se va a quemar, va a desaparecer. No voy a recibir por ese tiempo recompensa ninguna. Sin embargo, desde el momento que al Espíritu le plació mostrarme mi propia muerte y que le dije así, entonces toma cuenta de mí al 100% con este sustituto. Sí que otra vez lo mismo que os decía, ¿no? Igual que aparecen en nosotros cualidades que reconocemos que vienen del nuevo hombre y que nos hace desaparecer un montón de cosas que nos hacían daño, que no eran provechosas, pues sí que es cierto que el propio espíritu nos confirma que estamos en la verdad y que ciertamente desde ese día que le dimos prioridad a su obra en nosotros, sí que cuenta para el Bema. Esto es maravilloso, esto es algo que nos pone muchísimo el deseo de lo que nos pide Dios, desvestirnos de nosotros mismos, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad humana para presentarle nuestro mejor por los 5 sentidos, por nuestra capacidad, por nuestra disciplina, por nuestro esfuerzo. Y que repose su poder en nosotros para transformarnos. Es cierto que vamos a ser todos transformados cuando Él venga y esto mortal va a ser absorbido por su vida y es maravilloso, pero esa transformación sí que tiene su inicio en aquel que ahora lo recibe con su mansedumbre, porque es suya, es su voz y tiene que cumplirla. Nuestro Dios es muy fiel
Y esa transformación sí que se va dando en nosotros. Es decir, todas estas exigencias que hace nuestro Dios de esta pureza que nosotros vemos en el nuevo hombre, bueno, pues es un gran beneficio que tenemos que ir viendo en nuestra vida, por veces más lentamente de lo que nos gustaría. Es decir, es eso que Él nos dice: os es necesaria la paciencia. Y por eso es también que tenéis esta buena batalla del hombre viejo, que hace muchas cosas, tiene muchos beneficios. Yo cada vez lo veo más. No entendía cómo Bullinger decía que pasar por esta experiencia, si no pasas por ella, significa perdición. Y luego es verdad, entendí muy bien. O sea, si tú no pasas por la experiencia del conflicto de las dos naturalezas dentro de ti, lo cual tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Sandra, de pasar por el valle de sombras y al mismo tiempo Cristo, que es muy dulce, y las dos cosas van juntas. Si no tenemos esta batalla, si no tenemos este conflicto, como decía Bullinger, significa perdición. Y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque el que no tiene este conflicto se ve capaz en sí mismo. Y esto es el 90% de los creyentes. Es decir, ellos sí que se ven capaces de presentar con su mejor y con sus sacrificios y con su manera de ser y con su obra al prójimo y con sus tratos. Entonces no tiene nunca la batalla, porque piensa que Dios está allí arriba y es un ayudador para que Él lo haga mejor en sí mismo. Y fíjate, esto es una venda cerrada. ¿Por qué? Porque es como Pablo les decía a los creyentes y a los creyentes del cuerpo, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no se refería a los incrédulos. No, la palabra no está escrita hablando de los incrédulos. A esos los conoce también nuestro Dios y tendrán también que presentarse a su orden, pero a su presencia. No, dentro de la iglesia hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y son ciertamente los que no pasan por este conflicto. Como decía Bullinger, es precioso. ¿Y por qué? Porque, fíjate, si tú con tus capacidades humanas conseguías aquello que nuestro Dios dice que es imposible para vosotros, entonces no tiene valor ninguno que Él haya muerto en la cruz, que Él se haya rebajado a lo más bajo, para, atravesando los cielos, dar dones a los hombres, es decir, colocarse en cada uno de aquellos que le creen. ¿Lo ves? Por eso es que los que no tengan este conflicto significa perdición. Y después decía, los que pasen por este conflicto, pero no conozcan la doctrina que hay por detrás, entonces también es una falta de paz, una falta de consuelo, porque ves, efectivamente, como yo os digo, yo reconocía mi debilidad, pero en vez de gloriarme en ella, lo que sí que hacía era pelearme conmigo mismo. Y me acordaba siempre del versículo de Pablo, ¿no? Antes de Romanos 8, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y no leía el versículo siguiente, es gracias a Dios que me ha librado. Y gracias a Dios que me ha librado, y además con lo que menos me esperaba, con que me puedo gloriar en mi debilidad, de manera que más me glorío y me jacto en esta debilidad. ¿Por qué? Porque reposa ciertamente, reposa. Es tan hermoso, es tan bonito, es como os digo, o sea, hay muchas cosas en las Escrituras que no las entendemos, pero sí que podemos creerla.
toda la creación, todo lo que nuestro Dios hace. No lo entendemos y mismo leyendo es increíble, pero sí que podemos recibirlas con mansedumbre y que este espíritu nos dé luz, porque cuando se hace una pequeña luz en una palabra que antes leíamos y decíamos, ¿cómo es que yo no lo había visto? Es increíble. Por eso yo creo que San Pedro dijo eso mismo, o sea, para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, porque en algún momento lo vais a poder ver y ahí es ciertamente donde se recibe el beneficio del consuelo y de tu vida, espiritual. Qué maravilloso, es que todo lo que iba a leer hoy es que es tan bonito, pero lo podéis leer también vosotros, ¿no? Cómo nuestro Dios repite, después de mostrarnos efectivamente toda la debilidad que tenemos dentro de nosotros, cómo nos dice guardaros, y ahí entonces es algo que nosotros sí que podemos hacer, de manifestar vuestra justicia y no la de Cristo delante de los hombres, como lo que mi Cristo dentro de ti lo que valora es la unidad conmigo, la unidad. Mi Padre y yo uno somos. Y Él dice igual, Padre, Él oró para que ellos también sean uno con nosotros. Y como nos dice Dios, guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Entiendes? Como hacen los hipócritas, que les gusta mucho en las sinagogas, dice en las sinagogas y en las calles, me encanta. O sea que no solo es en el lugar de reunión donde escuchaban la palabra, se está siempre refiriendo a los creyentes, ¿no? Y en las calles, o sea, también a los que están fuera les gusta mostrar su justicia y como nuestro Dios dice que ya tienen su recompensa. Pero tú, en lo secreto, haz las cosas en Cristo para tu Padre. Esto necesita esa intimidad y entonces tu Padre que está en lo secreto y que te conoce muy bien cómo lo estás haciendo en Cristo, te recompensará en público. Está hablando del Bema. Y como digo, lo repite 3 veces. Es que es importante. Nuestro Dios no solo quiere que nos ganemos el premio, pero que también nos dice la vía por la cual la ganamos, ¿no? Y es hermoso, y Él sabe que este valle de lágrimas, como dice Álvaro y Sandra, es muy real. Y Pablo también lo veía, por eso en Filipenses no está seguro. Es decir, yo puedo llegar a un extremo, o sea, veía el valle y decía, y todavía no sé si he ganado mi premio, porque esto no es como comienza, ni pelear la carrera, ni seguir la carrera, sino realmente la buena batalla hasta el final. Hasta el final. Y es genial porque ciertamente nuestro Dios conoce que somos polvo, así que mucho más me glorío en esto de que soy polvo y de que Él entonces tiene que tomar cuenta de mí, el que Él es el que tiene que mantenerme en sus brazos, de que no soy yo el que lo cargo a las espaldas, sino que Él es el que me lleva a mí en sus brazos. Y todo esto es consuelo en este valle de lágrimas, en las que todo se vuelve una tribulación momentánea. Y es maravilloso, o sea, porque yo no os puedo explicar en palabras el valle de lágrimas, pero me dice mi Dios que todos los que pertenecen a este cuerpo y que se niegan a sí mismos como nos estamos negando, todos pasan por lo mismo, así que yo sé muy bien por lo que estáis pasando vosotros. No conozco las situaciones personales, pero sé que estáis pasando por lo mismo.
De manera que esto es como nuestro Padre nos muestra cómo va a funcionar este cuerpo en el milenio, cómo van las coyunturas y los tuétanos a edificarse, en cada uno en el sitio que lo haya puesto Dios. Esto es lo que también nos dice, como Sandra vio muy bien, podemos no reinar, pero vivir con Él y entonces tener un lugar de menos honra, de servicio, pero será maravilloso al mismo tiempo. O sea que todo esto nos ayuda a bien, como dice Él, los que aman a Dios son los que mantienen a Cristo dentro, no es por nosotros hacer más esfuerzo queriendo amar a Dios, como hacen los incrédulos o como hacen los creyentes, pero que no tienen esa batalla, sino que en nosotros no hay ese amor, ni mucho menos, es suyo. Es precioso, es lo que os decía, cuando leáis la palabra, intentar buscar a Cristo siempre, en todos los versículos, en todos los sitios, porque desde una piedra hasta los objetos más, que diríamos imposibles, hasta sus hombres y mujeres que en tipo y sombra se nos muestran en las Escrituras. Cristo es el centro de la palabra y la circunferencia de la palabra. Y cuando es así, que lo vamos buscando, cuando escuchamos más rudo soy yo que ninguno, es el propio Cristo hablando de sí mismo. Él no tiene sabiduría humana. Por supuesto que sí que tiene el conocimiento del Altísimo, pero es Él. Sin embargo, lo que Él quiere efectivamente es que tú absorbas ese Cristo que nos enseña todas las cosas, ¿no? Y reconocer que nosotros no tenemos la ciencia del santo, ni mucho menos. Lo que conocemos es un poquito de su gloria, porque a Él le ha placido revelarnos. Y es que es tan precioso que detestamos todo lo que hay en el mundo, despreciamos las riquezas. Estos son riquezas mucho más grandes que todos los tesoros de Egipto. Es decir, no se compara a nada. Fíjate cómo somos vituperados por el mundo, somos los débiles, somos los que precisamos de un Dios, no tenemos capacidades en nosotros mismos para resolver las situaciones. No, eso es para los necios, no, Dios está allá arriba. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el pueblo. Ellos son los que con el mazo. Y así entonces sí, algunas veces nos ayuda, otras no, pero somos nosotros que tenemos que hacer con el mazo. Y el mazo es Dios que nos parte de alto a abajo y es cuando ciertamente se manifiesta su poder, ¿no? Y nos hace como a los niños de pecho. Y esto es precioso, esto es lindísimo. De manera que claro que nos gloriamos, ¿no? También en todas estas revelaciones, pero Pablo dice, para que no me exaltasen las revelaciones que me ha dado, pues me ha dado un espino en la carne. Que ya te digo, los eruditos bíblicos se parten la cabeza, son los hombres, son sus hermanos que lo perseguían, es una enfermedad en el cuerpo, es no sé, es una espina, como tenemos todos, y a la cual he rogado 3 veces a mi Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y qué bonito. De manera que con más énfasis me gloriaré en mi debilidad. Bueno, pues un poquito que he entendido de esto, pues eso sí que os digo, lo he estado manifestando, practicando, pensando y disfrutando y no lo voy a dejar porque es maravilloso y me ha dado mucha paz, más alegría, me ha dado más alegría, me ha dado más, más el fresquito del aire de Dios y en este calor que hace en este mundo horroroso, pues me refresca, es como si tuviese un ventilador que me da aire fresco y ya me hace más soportable, un poquito más soportable, no que esté satisfecho en este mundo, no, tengo un verdadero deseo, como decía Charo,
de su manifestación cuanto antes, ¿no? Eso es lo que estamos deseando. Juan, pues yo no sé, yo te propongo porque traías, creo que en tu corazón, hablar acerca de Mateo. Pues primero pues me encantaría que pudiéramos estas cositas de pronto hablarlas en la reunión con los demás y que si nos pudieras pues ya estando todos porque pues no hubo como el tiempo compartirlo el martes. Pues me parece pues siguiendo, porque nosotros ya ahorita viene el tema del trono blanco, tú sabes, y ya ahí como, ya hay cambio. Entonces no sé qué les parece, porque sí me parece genial como tocar todo esto que estás diciendo de las recompensas, de lo que habla Mateo. Bueno, me parece, no sé qué les parezca. Sí, me parece bien como para ya iniciar el capítulo del trono blanco, me parecería perfecto. A mí me parecería perfecto, no sé. Sí, por eso yo también, o sea, para que tú puedas, por favor, explicarnos lo que tienes en el corazón de Mateo. Y pues no sé, algunos aspectos de pronto alguno también tiene la inquietud acerca de gloriarse en la debilidad. Entonces también sería chévere tocarlo en la clase. Sí, es verdad. Cuando estaba preparando la enseñanza hoy, pues comencé desde el principio, fíjate, comencé con la genealogía que está escrita en Mateo y curiosamente comienza con Abraham, no comienza con Adán. ¿Por qué? Y tiene su explicación, es muy hermosa, pero no voy a entrar ahora en grandes detalles, pero comienza con Abraham, donde ciertamente sus bendiciones es tanto para el judío como para el gentil, lo cual es maravilloso. Después el Espíritu, leyendo, me hizo ver que su pueblo no estaba a espera de él, ni tan siquiera José. Tiene Dios que hacer las señales con los ángeles, revelarle en sueños para aceptar lo que venía. Y sin embargo es lo que tenía que estar pendiente todo Israel. Y nadie estaba pendiente. Entre otras cosas porque se dejaban llevar más por las fábulas de viejas que le comentaban sus religiosos y estaban siempre pensando que el que vendría los libraría de Roma y los pondría a ellos cabezas del mundo. Entonces viene uno en el pesebre. ¿Y cómo puede ser? Y además que lo tienen como hijo ilegítimo y por muchas señales que hizo, cómo lo repudian, cómo lo echan para afuera. Es decir, todos estaban llenos de religión, pero muy pocos con sus ojos abiertos a la venida. Después, cómo se presentan los magoes, que eran de fuera de su pueblo, y estos habían estado atentos, con lo cual Dios nos dice eso mismo, que Él conoce el corazón de cada uno. O sea, y estos magoes eran los únicos que estaban atentos a las señales y que sabían que había nacido el Rey Salvador, fíjate. Entonces después, como viene el precursor, que es Juan el Bautista, y lo que dice Juan el Bautista es lo mismísimo que dijeron nuestro Señor Jesucristo, luego a seguir, y los apóstoles, después que crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, y les hace una segunda invitación, y es arrepentíos, arrepentíos. Lo que él esperaba es que se volviesen en sus corazones para Dios, esto es, y se hubiesen cumplido todas las promesas en esa altura. De manera que se presenta Juan el Bautista como precursor, diciendo exactamente lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo dice lo mismo y él comienza a enseñar, y comienza a enseñar
exactamente las cosas del reino. Y ahí es donde entra, cuando comienza a seguirlo toda la multitud, porque se difundió su fama sobre todas las regiones por donde él andaba, y a los que sanaba hablaban la sanidad que habían recibido, de manera que se extendió su fama por toda Siria, por Jerusalén, por el otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, entonces se subió al monte. Esto es maravilloso, porque es el monte, hace aquí la parte de alta, en la parte alta, y ahí vinieron sus discípulos, dice, y se sentaron junto a él. Es hermoso como comienza el sermón del monte. Y entonces es impresionante lo que ahí habla, porque ciertamente habla las cosas del reino. Tú dices, ¿qué está hablando aquí? Él está enseñando sobre el reino. Por tanto, todo lo que queramos saber acerca de qué se va a hacer en el milenio, pues en el milenio se va a hacer lo que él está enseñándole en ese momento. ¿Por qué? Porque él dice que está predicando y enseñando las cosas del reino. Todo esto está en Mateo antes de las bienaventuranzas, de manera que cuando él comienza a decir los bienaventurados en el reino, ¿y quiénes son? El pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, cómo heredarán la tierra, cómo va enumerándolos a todos los que van a ser bienaventurados, cómo terminan con aquellos que padecen persecución por causa del reino, y esos tienen su galardón en el cielo, y distingue de los mansos que las tiene en la tierra, es decir, van cayendo. Y mientras yo estaba leyendo, yo decía, Dios, basta leer en tu presencia para que tú abras el entendimiento. Y entonces, después de explicar todas estas bienaventuranzas, él comienza a explicar de las cosas que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros los que padecéis por la justicia y de Cristo en vosotros, ciertamente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se disipa, ¿con qué será salada? Es decir, si perdéis la sal, ¿veis? Aquí es otro objeto, la sal es Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se disipa, si la sal se pierde su salinidad, ¿con qué será salada la tierra? Es decir, si vosotros no permitís la sal que es Cristo. Y me recordó ahí el Padre, pues la sal en el tiempo de los apóstoles, en este tiempo era muy valiosa. Y es, además, me explicaba el Espíritu, lo que le da el sabor a la comida. La comida es insulsa, no tiene sabor si no le pones la sal. Basta un poquito de sal y aquello todo, boom, saca todos los sabores. Pues es una figura lindísima de nuestro Cristo. De manera que si vosotros quitáis la sal de vosotros, no servís más para nada, sino para ser echados fuera y hollados por los hombres, hollados por los religiosos, hollados por las tradiciones, hollados por el curso que lleva el mundo. Después dice que los compara con una ciudad asentada sobre un monte. Y esto es maravilloso, como él nos explica que esto es ciertamente el Cristo que tenemos dentro, y luego explica que una luz no se enciende y luego se pone debajo del almud, se pone debajo de la cama. No, se pone en un sitio alto para que alumbre a los que están en casa. Esta es la labor de Cristo, mostrarse de esta manera a todos los que están en casa. Es precioso. Y después comienza entonces diciendo de las cosas que se tienen que guardar. Y es, como se estaba explicando, de no hacer las cosas en esa sal, en ese espíritu para nuestro Dios. Él es el que tiene que ser, el que ocupe toda nuestra vida, y dejar de hacer las cosas para los hombres. Porque si no, ya hemos recibido nuestra recompensa, ¿ves? Asimismo, y nos lo dice 3 veces, o sea, pueden ser
Y esto coincide con Primera de Corintios 13, cuando está hablando de los dones espirituales, y luego en el 13 yo os muestro un camino más excelente, y te dice mismo que hable en lenguas y que haga todos los servicios y me falte el amor, que es Cristo. No podemos poner aquí el amor de los sentimientos humanos, el amor vuelve a ser Cristo. Nada soy. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y si repartiese mis dones, mis riquezas para dárselas, y me falta el Cristo, me falta el amor de Dios, nada soy. Nada. Nada. Se pierde todo. Y aquí comenzamos a ver ciertamente nuestra religión, nuestra manera de querer haber hecho las cosas. Damos mucho más cabida a nuestro espíritu. O sea que se encajan las palabras, es tan bonito. Y bueno, lo que decía es, Padre, realmente una lectura poniendo el sentido como hacía Esdras enfrente del pueblo, esa es la mejor enseñanza que podemos dar. Es tu presencia iluminando las escrituras de tal manera que se haga palabra viva. Y es verdad, tenía deseos. Hoy estaba pensando, uy, qué lectura tan buena, qué precioso, porque nos enseña de todo, o sea, cómo va a ser el reino, cómo se va a llevar a cabo su justicia y no la del hombre, cómo van a tener que cumplirla, cómo ciertamente algunos obedecerán fingidamente, pero van a obedecer. Es decir, esto es maravilloso, también está escrito, también lo estaba leyendo en este sermón, conocido por el sermón de la montaña. Yo digo el sermón del trono, el sermón del rey de reyes, y cómo quiere que se haga su justicia aquí en la tierra. De manera que sí, podemos ver, es decir, no sé qué tendrá pensado nuestro Padre. Lo que es genial también es que vivimos un día de cada vez y lo que pensamos nosotros pues es muy bueno. Dios dice, prepara los caballos, pero yo te doy la victoria. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que quiere nuestro Dios, pero sí, me encanta este tema, claro que sí. Porque además tiene mucho que ver con el Apocalipsis, como estamos viendo, de lo que va a ser el milenio. Sí, señor. Bueno, Sandrita dice que tiene que irse, entonces se despide de nosotros. No, Juan, yo siento que sí, genial dedicarle como el tiempo, igual no tenemos, o sea, podemos disfrutárnoslo. Sí. Sí, muy bien, pues podemos terminar. Me encantaría orar a Dios, me encantaría darle gracias por todo, Padre, por todo, por cómo ocupas, aunque sabemos que tenemos este viejo hombre, pero qué maravilloso es que se esté sobreponiendo tu obra, tu Cristo, tu Espíritu, y que nos dejes ver con un poco de esta luz que nos das lo maravilloso que eres, Dios. Y si nosotros estamos deseosos, pues sabemos que tú más, y que tú nos consuelas, y qué hermosa visión, saber que eres tú el que nos lleva a nosotros y no nosotros a ti cargándote a las espaldas. Qué lindo, Padre. De manera que muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Sandrita, que te vaya bien. Alvarito, hablamos. Muy buena noche. Entonces el martes, Juan, tienes la palabra desde el comienzo, para que nos quede el tiempo, porque veo que pues chévere toda la explicación de los magos es, ahora sí verlo en esta luz, genial. Muy bien, muy bien. Pues unas buenas noches y un buen descanso para todos. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Chao, Alvarito, chao. que Muchas estés muy gracias. bien. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Tú